Listo, pues muy buenas noches a todos los participantes. Eh, Vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. Les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias a razón de la Semana Mundial del Cerebro. Soy el licenciado Samuel Ángeles, parte de la Coordinación de Consultoría en Psicología Forense y Clínica. Antes de dar inicio a la conferencia del día de hoy, voy a proceder a brindarles una brevísima información y algunos recordatorios. En pantalla están visualizando nuestros cursos y diplomados que tendremos próximamente. Algunos de ellos ya dieron inicio, sin embargo aún se pueden inscribir. En todos ellos se les otorga material de apoyo, grabaciones de las clases, así como constancia con valor curricular. Asimismo, les recordamos que los micrófonos se encuentran cerrados, por lo que les pedimos de favor a lo largo de la ponencia vayan realizando sus preguntas en la sección del chat y quienes nos están visualizando en la página de Facebook en la sección de comentarios. Esta es una conferencia totalmente gratuita, por lo tanto no se emiten constancias y la grabación permanecerá grabada en nuestra página de Facebook. El día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Rodrigo Ramírez Rodríguez y me voy a permitir leer una breve síntesis curricular. El doctor Rodrigo es licenciado en Biología por la Facultad de Biología, Campus Jalapa, Universidad Veracruzana. Cuenta con una maestría en Neurobiología de la Conducta por el Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana. Es doctor en investigaciones cerebrales del Laboratorio de Neurobiología de la Conducta del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Tiene un certificado en estadística para la ciencia de datos en Estudio Data and Analytics. Es certificado en análisis estadístico para salud pública por parte del Imperial College London en Reino Unido. Cuenta con un certificado en modelamiento estadístico avanzado por el Instituto Latinoamericano de Ciencias, Innovación y Desarrollo. Asimismo, es colaborador para la adaptación en México de Help Wanted Prevention Program del Center Moore for Prevention of Child Sexual Abuse de la Universidad de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en Baltimore, Estados Unidos. Es docente certificado de la Sociedad Mexicana Forense y además es docente colaborador en la Federación Interdisciplinaria en Neuropsicología y Neurociencias. El día de hoy nos expone la conferencia titulada Intervenciones de la conducta antisocial, avances en las neurociencias. Sin más que agregar, doctor, le doy la bienvenida y le cedo la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, Samuel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos aquí presentes. Gracias por seguir acompañándonos un breve rato, menos de una hora, como un acto de divulgación que es precisamente el objetivo de este ciclo de conferencias en conmemoración de la Semana Mundial del Cerebro. Y lo que vamos a revisar el día de hoy va a ser prácticamente cuál es el estado de arte o los avances que se han generado gracias a las investigaciones empíricas, pero también clínicas en humanos para que podamos vislumbrar cuáles son aquellos métodos novedosos que si bien unos ya están en marcha, otros están en desarrollo y resultan ser sumamente prometedores para el tratamiento de la conducta antisocial. Les voy a compartir mi pantalla en unos segundos. Listo. Samuel, ¿me puedes confirmar si se visualiza ya la presentación? Sí, ya la podemos ver. Ok, muchas gracias. Ah, ah, ah. Ok, listo. Bueno, ahí en pantalla tienen prácticamente parte de mis credenciales. Soy investigador postdoctoral, además, en categoría Ciencia de Frontera por parte de la CECITI, antes llamado CONACYT, aquí en México. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, igual de la CECITI o antes CONACYT,
y tienen mi correo si ustedes gustan o desean contactarme. También sígueme en mi red social de Instagram que tienen en su pantalla. ¿Sale? Entonces, vamos a ver prácticamente un poquito de la teoría en general con respecto a la manifestación de conductas antisociales en los humanos. En este diagrama les quiero mostrar a grandes rasgos los típicos factores de riesgo o que vulneran a los individuos a poder desarrollar conductas antisociales, ya sea en etapas tempranas de su vida o en etapas tardías en la misma. En este diagrama podemos ver desde la izquierda cómo algunos factores externos, pero también endógenos, en este caso en el ambiente uterino, pueden alterar prácticamente en desarrollo o en específico en el desarrollo cerebral que hay en los fetos, generalmente ya sea por el estrés psicológico de la madre, pero también estrés en el sentido de que pueden haber algunas alteraciones en el ambiente uterino, por ejemplo, la presencia de parásitos, de virus, de infecciones de sepsis, también muy importante la falta de nutrición. Si bien ya sabemos que para el desarrollo de los bebés o de los fetos es necesario una excelente nutrición por parte de la progenitora, ¿sale? La otra es desde el nacimiento. Y en el nacimiento prácticamente los neonatos tienen algunas típicas interacciones con el ambiente y eso prácticamente radica en las dinámicas que los tutores, por ejemplo, los padres, madres, hermanos, primos o el contexto, estructura dinámica familiar ejerce sobre ellos, estas presiones ambientales que eventualmente irán moldeando sus conductas a través de procesos psicológicos o psíquicos en ellos. Eventualmente, en la infancia, estos procesos suelen refinarse y prácticamente desarrollarse, ya sea de forma individual o propia de las niñas y niños, que eventualmente en la adolescencia culmina en la expresión de estas mismas a través de una larga historia de vida, no solamente contando a partir de la infancia, sino estamos hablando también de etapas prenatales, justo como ayer el sexólogo nos hablaba en etapas prenatales y perinatales, también son etapas importantes e imperativas de abordar cuando se trata de estudiar la conducta humana, no solamente con la interacción con el ambiente o el contexto sociocultural. Esto que ustedes están viendo en pantalla es lo que se conoce como el modelo biopsicosocial, prácticamente, o el Biopsychosocial Model en inglés. Es que ha sido ampliamente estudiado, pero ampliamente estudiado no significa que ya se conoce todo al derecho y al revés. A pesar de que tengamos estas dinámicas o interacciones, resulta ser altamente complejas en el entendimiento de la conducta humana. Si bien, si ya conociéramos todo el problema o el puzzle o rompecabezas, pues ya hubiéramos resuelto cosas, ¿cierto? Y la realidad es que no hemos resuelto absolutamente nada. Por lo tanto, aún hay un largo camino que tenemos que explorar en el ámbito de la ciencia para poder abordar estos problemas y darles sus respectivas intervenciones. Ok, bueno, vamos a pasar directamente a lo que nos atañe, las intervenciones, porque si bien conocemos que algunos factores biopsicosociales pudieran estar moldeando las conductas antisociales, pues ¿cómo las podemos intervenir? Las formas en las que si la mayoría aquí que está presente son psicólogos o son psiquiatras o algún especialista en el campo de salud mental, para poder sostener con evidencia que algún tratamiento, ya sea psicológico o farmacológico, funciona, entonces están obligados a consultar la literatura especializada en ciencia. Aquí les muestro una base de datos que se llama Cochrane Library. Es una base de datos de libre acceso, es pública, en las cuales ustedes van a poder acceder y prácticamente empaparse de toda la literatura científica que ha sido liberada hasta el día de hoy con respecto a las intervenciones. En este caso, en psicología. Aquí les muestro prácticamente cuáles son algunas intervenciones del ámbito psicológico para personas que tengan el trastorno antisocial de la personalidad. Es un documento del 2020, relativamente es nuevo, ¿sale? Y es prácticamente un estudio en el cual se recopila una serie de investigaciones que se han hecho desde casi 10 o 20 años atrás y se trata de dar una deliberación. ¿Cuál es esa deliberación? El tratamiento psicológico que se administra o que se da a los pacientes realmente funciona o no funciona. Bueno, es un documento extremadamente largo, les quiero mencionar, supera las 100 cuartillas. Si ustedes lo quieren leer, lo quieren consultar, siempre les voy a dejar
las referencias de las diapositivas para que ustedes puedan acceder al documento y leerlo de una forma más matizada, ¿no? Profunda. Pero aquí, en general, lo que voy a sintetizarles de qué va este documento es enlistar las formas de abordaje psicoterapéutico que se le da a las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad. Dentro de todas estas destaca la terapia cognitivo-conductual, o también lo que conocemos como la terapia TCC, ¿no? La más popular o la que se dice que es la basada en evidencia. A pesar de que es la técnica más popular que se ha administrado en ese tipo de poblaciones de riesgo, lo que nos muestra la evidencia hasta el día de hoy, incluso 2025, es que la terapia cognitivo-conductual no resulta ser precisamente lo que esperamos. ¿Por qué? En esta gráfica que les muestro es algo que llamamos como grade. El grade en inglés es el grado o la calificación de la certeza de la evidencia científica. ¿Sale? Cuando ustedes vean en cada una de estas líneas en colores, por ejemplo, ven que hay verde, ven amarillo y ven rojo. ¿Sale? Cada una de esas filas que ustedes están observando dice Random Sequence Generation, Allocation Concealment, etcétera. ¿Qué son esas secciones que ustedes están percibiendo en la pantalla? Son criterios estandarizados a nivel internacional en evidencia que se encarga de valorar o calificar con sumo rigurosa la calidad de la evidencia científica. ¿Sale? ¿Cómo lo interpretamos? Se preguntarán. Si ustedes ven de color verde, es que certeza, la evidencia es muy alta. ¿Sale? Pero ustedes dirán, yo veo un verde y un amarillo en la primera fila. Bueno, si ustedes ven un verde con cualquier color, ya sea amarillo o rojo, entonces la certeza de evidencia es, por defecto o por default, es baja. Por lo tanto, es incierto. ¿Sale? Imaginarán su sorpresa que viendo las filas de toda esta imagen que ven aquí, van a ver que el verde está con amarillo o está amarillo con rojo o están los tres colores, ¿cierto? Por defecto, eso ya nos está diciendo la certeza de la evidencia. La certeza de la evidencia es que la terapia TCC o terapia cognitivo-conductual para estas poblaciones de riesgo tiene una certeza baja de evidencia científica, ¿vale? Si ustedes quieren saber, bueno, ¿y qué estudios dicen todas estas respuestas? Aquí les muestro prácticamente todos los estudios que se han publicado hasta ahora y si se dan cuenta son muy pocos, ¿sale? Pese a que se hablen maravillas de la TCC con respecto a la población, bueno, dependería qué tipo de población se está aplicando ese tipo de terapias, ¿cierto? Pero para estas terapias es del ámbito forense y para el ámbito forense la terapia TCC no está siendo para nada prometedora, ¿sale? La certeza de evidencia es bastante baja. Ok. ¿Qué pasa con el ámbito psiquiátrico, con las intervenciones farmacológicas? Bueno, también tenemos un documento en Cochrane Library que nos puede dar luz con respecto a la certeza de la evidencia con respecto a intervenciones farmacológicas. No me voy a entrar tanto, insisto, este documento es un poco más pequeño que el anterior, pero en general aquí les pongo en esta pantalla cuáles son algunos abordajes farmacológicos que se han administrado o recetado o prescrito para personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad. De entre ellos resalta, por ejemplo, fenitoína, disapramina, que es un antidepresivo, antiepiléptico, la fenitoína, antidepresivos, agonistas dopaminérgicos y otro agonista dopaminérgico, como la mantarina. ¿Funcionan o no funcionan? Bueno, cuando nosotros vamos a la certeza de evidencia farmacológica, ahora ustedes ya podrán interpretar si está funcionando o no está funcionando. Con tan solo ver la gráfica, ustedes ya tienen la respuesta justo ahora. La respuesta es que no están funcionando los abordajes farmacológicos. Tienen, de hecho, una extrema baja calidad de la evidencia, una baja asertividad de la evidencia. Entonces, este tipo de abordajes farmacológicos que se suelen dar en del campo de psiquiatría no están resultando eficientes para esta población de riesgo. ¿Sale? ¿Quieren saber cuáles son los estudios? Aquí está en esta diapositiva. ¿Sale? Si ustedes lo quieren consultar de primera mano, yo con mucho gusto les comparto el documento para que lo puedan consultar. ¿Sale? Y ustedes dirían, bueno, estás hablando de trastorno antisocial de la personalidad, pero bueno, dependería también qué tipo de conductas antisociales estamos hablando, ¿no? Si son delitos sexuales, si son delitos no sexuales o delitos mixtos, es decir, aquellos sujetos que cometen delitos sexuales y también delitos no sexuales. Lo que vimos anteriormente es en general trastorno antisocial de la personalidad.
Sin embargo, si a ustedes les interesa conocer con respecto a los delitos sexuales, también Cochrane Library tiene disponibles certezas de la evidencia con respecto a intervenciones psicológicas. ¿Sale? ¿Qué nos dice prácticamente Cochrane Library con respecto a los delitos sexuales con abordajes psicoterapéuticos? Aquí lo que voy a resaltar con- es esta terapia que pueden observar aquí, que es el Cognitive Behavioral Interventions, que la son, de nuevo, es la terapia cognitivo-conductual. Es la más famosa en este campo, sobre todo cuando estamos hablando de evidencia que se documenta y que se estudia, ¿sale? Pero, ¿cuál es la conclusión? ¿Funciona o no funciona? Bueno, lo que nos dice el documento es que there was no difference between these groups in terms of result of reoffending as measured by reconviction for sexual offenses. ¿Qué se traduce esto? Que no hay diferencias entre los grupos en términos de riesgo de reincidencia delictiva, medida por delitos sexuales. ¿Sale? Entonces, la terapia TCC, así como no está funcionando para el trastorno antisocial de la personalidad, cuando estamos refiriéndonos a personas que cometen delitos sexuales, tampoco no está siendo prometedora. ¿Sale? Como conclusiones de los investigadores que estuvieron a cargo de este documento, es que prácticamente no podemos dar por hecho que la terapia TCC es una promesa o, digamos, es el hilo rojo o la panacea en el ámbito forense para tratar a las personas que cometen delitos sexuales. ¿Sale? Y dirían ustedes, oye, me estás poniendo un documento que es de 2012, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es cierto, es un documento de hace casi 13 años. Sin embargo, un reciente meta-análisis que fue publicado hace apenas 5 años todavía nos empapa por el mismo camino que el documento de Cochrane Library. En este gráfico, lo que les quiero ejemplificar es que la certeza de evidencia que hay con respecto a la TCC, con respecto a delitos sexuales, aún sigue siendo baja. ¿Cómo lo podemos saber? Ustedes van a ver en su pantalla que aquí hay diversos autores con fechas respectivas, ¿cierto? Ok, estos son todos los estudios que han utilizado la terapia TCC en pruebas controladas aleatorizadas, ¿sale? Estas pruebas controladas aleatorizadas son buenísimas porque es la única forma de investigación en las cuales ustedes pueden aseverar de manera clínica y científica que algo está funcionando, ¿sale? Ahora, vamos a ver que hay una línea aquí que estoy señalando, esa línea negra que yo estoy señalando en forma vertical, notan que tiene un número uno, ¿sale? Ok, entonces pongan aquí atención con esto. En este primer estudio de Abrace en 2011, se dan cuenta de que hay un cuadrado, ¿cierto? Y hay unas líneas que están desprendiéndose de este cuadrado. ¿Qué significa esto? Si ustedes notan que entre cada cuadrado las líneas horizontales tocan la línea vertical, significa que no hay ningún tipo de diferencia sustancial con respecto a aplicar terapia TCC o no aplicarla con respecto a la reducción de la reincidencia sexual. ¿Sale? Eso significa. Entonces, ¿qué podemos decir? Si se dan cuenta, la mayoría de todos los cuadros tocan esta línea vertical, lo cual ya nos está diciendo de entrada que la certeza de la evidencia en todos los estudios es muy baja. ¿Cómo podemos concluir todos esos estudios en un solo dato? Hasta acá abajo van a ver un rombo, ¿sale? Si este rombo está hacia la izquierda del uno, significa que la TCC sigue, bueno, más bien genera una mejora en reducir la reincidencia sexual. Sí la mejora. La pregunta es, ¿qué tanto la mejora? Y realmente la distancia que hay entre este rombo y el uno de esta línea vertical es mínima o casi nada, es muy pobre esa distancia, lo cual abona a concluir que la terapia TCC aún no sigue siendo una panacea con respecto al campo forense, ¿sale? Y el ámbito farmacológico, para culminar, ¿qué hay con respecto a los delitos sexuales? Bueno, realmente en el aspecto farmacológico se ha dado muchísimo en el campo psiquiátrico por la administración de agentes que pueden reducir las hormonas sexuales, que se le llaman medicamentos de reducción de excitación sexual. No es adecuado decir castración química porque realmente no estamos retirando
testículos o gónadas sexuales masculinas, pese a que se entiende que es química, realmente no tiene ningún tipo de aproximación, porque la castración quirúrgica, en teoría, genera un descenso casi o virtualmente al 0% de hormonas sexuales en los hombres. Sin embargo, algo que les quiero comentar es que las hormonas sexuales en los varones no solamente se producen en las gónadas sexuales, también se producen en el riñón, ¿sale? En el riñón se genera una hormona que se llama aldosterona, que es una hormona precursora de la testosterona, ¿sale? ¿Se produce testosterona en el riñón? Sí. ¿En cantidades mínimas? Sí, pero es suficiente para poder producir una erección. Aquellos sujetos en algunos distritos en Estados Unidos, por ejemplo, que han sido sometidos a castración quirúrgica, aún pueden sostener erecciones, ¿sale? Entonces, bajo este precepto, ya podrán darse cuenta en estas filas que la certeza de evidencia de estos agentes que reducen virtualmente los niveles de hormonas sexuales en estos agresores sexuales es prácticamente la certeza baja. ¿Sí? En la evidencia. Este es un estudio muy reciente, apenas publicado el año pasado por un grupo de psicólogos forenses alemanes, en los cuales realmente retirar la castración química, en este caso, como se le llama, o la medicación que reduce hormonas sexuales, ¿realmente tiene una mejoría en los delitos sexuales o no? Que ha sido una gran pregunta que ha dado mucha brecha con respecto en términos de intervención. Lo que nos dice prácticamente la evidencia científica es que cuando se retira a los pacientes estos medicamentos, cuando hablamos de delitos sexuales, no genera ningún tipo de diferencia cuando solamente se toma psicoterapia TCC o terapia cognitivo-conductual, como no tenerla. Es decir, realmente darles estos medicamentos no genera una mejoría estadísticamente. ¿Sale? Entonces, el ámbito psiquiátrico que se ha manejado por la manipulación neuroquímica y hormonal tampoco no es muy prometedora. ¿Sale? En esta imagen es algo que llamamos como análisis de supervivencia. ¿Sale? Les voy a explicar cómo se interpreta. Desde el día uno en el que las personas que estaban encarceladas son reintegradas a la sociedad, ¿qué diferencia hay de que me retiren este medicamento de que no me lo retiren? ¿Sale? La línea roja que yo estoy señalando es el grado de reincidencia sexual que tuvieron estas personas después de haber egresado. ¿Sale? Y esta línea azul también es el grado de reincidencia sexual de las personas que egresaron. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este caso si nosotros prácticamente le retiramos esta reducción, estos medicamentos que reducen los niveles hormonales sexuales? La diferencia entre estas dos líneas, virtualmente ustedes pueden apreciar, no es tanta, o sea, la diferencia es mínima, o sea, esta línea azul con la línea roja casi igual se pueden traslapar, o sea, se pueden casi poner encima una de otra. Lo que quiere decir que de nueva cuenta, darles esta dichosa castración química tampoco no es muy prometedora. Y ustedes quizás en el campo forense se preguntarían, bueno, ¿y de qué serviría implementarla? Porque hay distritos en otros países que ya la implementan, pero la pregunta es efectiva o no es efectiva? Porque eso implica mucho dinero. O sea, este tipo de medicamentos son altamente costosos, muy costosos, y resultan de fondos públicos, ¿no? Entonces, si estamos invirtiendo fondos públicos para tratar a personas cuando realmente no hay una mejoría en reducir su reincidencia sexual, pues ¿cuál es el producto, ¿no? O la ganancia de todo este proceso de intervención que con la evidencia científica ya estamos aseverando que no está funcionando, ¿sale? Entonces, esta es la última evidencia que los quiero mostrar para poder entrar a las nuevas intervenciones. ¿Qué pasa si detenemos que estas personas que cometieron delitos sexuales dejen sus medicamentos? ¿Sale? Este estudio apenas se publicó hace un par de meses, de hecho fue en diciembre del año pasado. Entonces, en el resumen de este artículo, quiero que se enfoquen en estas líneas que tracé de color amarillo,
que dice que no importa si tú le das medicamentos que reducen sus hormonas sexuales, no importa si se los das o se los retiras, no hay ninguna diferencia en las tasas de reincidencia sexual, ¿sale? Prácticamente nos están diciendo la evidencia que darles ese tipo de medicamentos que reducen virtualmente a cero, entre comillas, sus hormonas sexuales, da lo mismo si no se lo das. ¿Sale? Entonces, esta vieja premisa o precepto de hace casi 50 años o 55 años, porque la castración química surge realmente de experimentos en los 70 en Alemania, experimentos clínicos, no funcionan. ¿Sale? No se dejen llevar por esta propaganda mediática y política que decir que castrar a a los violadores, por ejemplo, es prácticamente la solución al problema de delitos sexuales. No es así. Eso es falso. ¿Sale? Entonces, conclusiones que tenemos con respecto a lo que revisamos. Esto fue muy breve. Yo sé que fue muy breve, fue un poco rápido, pero es lo que es. ¿Vale? En el ámbito psicoterapéutico, lo que más se ocupa y está más evidenciado en la literatura científica y sujeto a las evaluaciones rigurosas es la TCC, sin duda. Sin embargo, la certeza de la evidencia de esta misma es baja. Lo mismo para el abordaje farmacológico, como los antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y los antiandrógenos. Los antiandrógenos son estos fármacos que logran reducir hormonas sexuales en sangre. ¿Sale? También la certeza de evidencia es baja. ¿Va? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pues es que aunque la evidencia nos indique que la certeza pues es baja, pues, ¿qué podemos hacer, no? O sea, pues trabajamos con lo que hay y pues sí, o sea, no voy a negar eso, pues a pesar que la evidencia es baja, pues hay que trabajar con lo que hay, pues hay que dar TCC, hay que dar estos fármacos porque no hay otra cosa novedosa que hay y es mejor darla a no darla, ¿cierto? Sin embargo, actualmente nosotros tenemos otras aristas con respecto a cómo entender cómo funciona la fisiología del sistema nervioso central y eventualmente la conducta, ¿vale? Aquí ustedes van a ver la palabra nutrición y se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver en este campo? Como indiqué al principio, el modelo biopsicosocial simplemente ahonda aristas muy tradicionales en el campo de la criminología, donde, por ejemplo, cualquier tipo de abuso en la etapa temprana de tu vida, en la infancia y adolescencia, es un factor de riesgo para cometer conductas antisociales. ¿Cierto? Esa es la típica premisa, ¿no? O si te lesionaste la cabeza, por ejemplo, o la interacción de estas variables, por ejemplo, la cultura, la política, la religión, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Y que eventualmente eso puede morar en el cerebro y que el cerebro se daña y se disparan conductas antisociales. Esa es la vieja premisa criminológica, la viejísima. Sin embargo, esta premisa muy vieja, también tradicional de la criminología, si esto contestara todos los problemas, no habría problemas, ¿sale? Porque aún no tenemos la panacea con respecto a las intervenciones. Bueno, cuando se estudia el cerebro, el cómo funciona, podemos dar otras propuestas novedosas e innovadoras en el campo que pueden coadyuvar con respecto a estos procesos de intervención. Y una de ellas es la nutrición. ¿Sale? Se preguntarán qué tiene que ver la nutrición aquí en este campo. Yo no estoy viendo aquí para hablar de ciencias de la salud y nutrición. Bueno, es que realmente es porque es necesario hablar de ello, porque no todo se trata de experiencias adversas en la vida. ¿Va? ¿Por qué la nutrición? Bueno, prácticamente cada uno y uno de ustedes que están aquí sentados compartiendo la conferencia, todo lo que ustedes prácticamente sostienen, están despiertos pensamientos y conductas, etcétera, está sostenido simplemente por funciones cerebrales y, claro, desde luego, expresión genética. Sin embargo, para que todo eso esté andando, requerimos siempre metabolismo, ya sea catabolismo o ya sea anabolismo, y eso es a partir de la nutrición. ¿Vale? La nutrición va a ser muy importante porque va a poder disparar mecanismos neurofisiológicos que están asociados principalmente a nuestra conducta. ¿Vale? Por ejemplo, la microbiota que se encuentra en nuestro intestino, que el día de hoy ya sabemos a través de la evidencia científica que cerca del 90% de serotonina que nosotros tenemos en nuestro cerebro es producida por las bacterias que se encuentran en nuestro intestino. O sea, imagínense, el 90%. Apenas el 10% de la serotonina se produce en el cerebro, pero el 90% se produce en el intestino. La serotonina que producen estas bacterias
migra o viaja a través del nervio vago hacia el cerebro. ¿Vale? El otro 10% viene prácticamente del núcleo del RAFE que se encuentra en el tallo cerebral. ¿Sale? Entonces, prácticamente nuestra alimentación va a afectar la abundancia de estas bacterias en nuestro intestino y por tanto es de aquí la premisa de tener una alimentación pues lo más equilibrada posible, ¿vale? La nutrición también va a ser esencial para los transmisores. Por ejemplo, en este campo siempre hablamos mucho de dopamina, por ejemplo, de adrenalina. Sin embargo, estas catecolaminas o estas aminas biogénicas, para que se puedan producir, es dependiendo de nuestra dieta, de nuestra alimentación. ¿Sale? Por ejemplo, la tirosina. La tirosina es un aminoácido que se requiere para poder sintetizar estos neurotransmisores. O, por ejemplo, la serotonina. La serotonina es prácticamente un neurotransmisor esencial en los estados de humor, ¿vale? Y la única forma de que sintetice adecuadamente en nuestro cerebro es a través de consumir alimentos ricos en triptofano. El triptofano es el aminoácido precursor de la serotonina, etcétera, ¿sale? La nutrición también va a ser importante para poder combatir las neurotoxinas que llegan a nuestro cerebro a través cuando cruzan la barrera hematoencefálica, ¿vale? Y también la nutrición va a modular la expresión de los genes. Eso es un campo muy nuevo, en el campo de la nutrición se llama nutrigenómica. Literalmente, ustedes van a expresar lo que coman, no solamente de forma física, ¿no? Sino también de forma conductual y su humor, ¿vale? Entonces, la falta de un adecuado equilibrio o una homeostasis fisiológica celular en nuestro cuerpo y también a nivel genética puede eventualmente conducir a estados de conductas agonísticas o que también llamamos como conductas agresivas. ¿Vale? Ok, uno de estos que son relevantes, por ejemplo, es el omega 3, un ácido graso esencial que podemos encontrar de forma muy abundante en pescados. ¿Sale? El omega 3, si bien podemos consumirlo a través de ingerir la dieta de pescados, por ejemplo, atún es una rica fuente de omega 3, pese a que así lo sea, las cantidades que al menos requeriría una persona adulta o adolescente no las van a encontrar con menos de una lata de atún o dos o tres latas de atún, ¿sale? Eso ya requiere que nosotros podamos prácticamente ingerir omega 3 de una forma como suplemento alimenticio. ¿Vale? ¿Cuáles son las funciones del omega 3? Prácticamente es un agente antioxidativo, ¿sale? Combate el estrés oxidativo de nuestras células. El estrés oxidativo puede dañar ya sea lípidos, que prácticamente está conformado en nuestras células nerviosas, por ejemplo, la materia blanca. También va a prevenir el daño o la muerte de proteínas, que también nuestro cerebro, que está constituido por neuronas y por glía, están constituidos por proteínas, ¿sale? Va a prevenir la apoptosis o la muerte de células, reduce la inflamación, y eso es en general, no solamente a nivel cerebral, sino también muscular, por ejemplo. Facilita el flujo de sangre. ¿Por qué es importante el flujo de sangre? Porque acarrea oxígeno, moléculas de oxígeno. Y nuestras células sí o sí requieren oxígeno para un adecuado funcionamiento cerebral. Por ejemplo, si alguien aquí o tienen un caso, o si no, lo cuento de forma clínica, aquellas mujeres en parto natural que no logran expulsar el producto, empieza a haber un proceso de hipoxia. La falta de oxígeno en esos minutos críticos en el parto puede dañar letalmente el cerebro del neonato durante el parto, ¿sale? Es un proceso de hipoxia y esa muerte cerebral es prácticamente irreversible. ¿Vale? Entonces, el omega 3 facilita ese flujo de oxígeno en nosotros, lo cual va a ser importante para las adecuadas funciones ejecutivas que nosotros manifestemos, ¿sale? También reduce enfermedades cardiovasculares y facilita procesos de aprendizaje y memoria, lo que es procesos cognitivos, ¿sale? En este estudio, lo voy a hacer muy breve, es un estudio que hizo un famosísimo psicólogo considerado como el padre de la neurocriminología, el doctor Adrian Rain, de la Pennsylvania University de Estados Unidos. Él ha sido uno de los pioneros, no solamente en estudiar desde el punto de vista de neurociencias a personas que cometen conductas antisociales, sino también procesos de intervención que sean novedosas. O sea, más allá de lo típico que vimos de procesos psicológicos, o en este caso psicoterapéuticos o farmacológicos. Él le da la vuelta a toda esa página para encontrar otros aspectos que sean innovadores, ¿sale? A través de la implementación de omega 3. ¿En quiénes?
Si bien conocemos las etapas tempranas de la vida, el desarrollo del cerebro es altamente sensible. Por ejemplo, en la infancia y la adolescencia todavía el cerebro sigue en desarrollo, no solamente en procesos de aprendizaje y memoria, sino también en qué es lo que están ingiriendo o consumiendo las niñas, niños y los adolescentes durante estas etapas tan críticas en su desarrollo. ¿Vale? Cuando Adrian Ray y sus colaboradores administran o les dan omega 3 como forma de suplemento alimenticio a niños, en este caso, en etapas tempranas de su vida, hacen un seguimiento durante un año y evalúan rasgos que tengan los niños, ya sea externalizados en este caso, es decir, conductas agresivas, o que llamamos como romper las reglas establecidas. En la línea roja que yo estoy siguiendo con mi puntero es cómo es el patrón de conducta de los niños cuando se les da omega 3 como suplemento alimenticio. Y además, esta verde que estoy enseñándoles son simplemente abordajes terapéuticos que se le dan a los niños, ¿vale? ¿Qué nos dicen prácticamente las gráficas? Si ustedes solamente les dan abordajes terapéuticos a los niños que tienen rasgos de conductas agresivas, vean cómo se comporta esta línea verde a lo largo de un año. Virtualmente se permanece estable, ¿no? O sea, están estables sus conductas antisociales o agresivas en este caso y se elevan al fin de año. O sea, simplemente dar abordajes terapéuticos no resulta muy prometedor en este caso. ¿Qué pasa cuando le damos omega 3? Vean la conducta de la gráfica en omega 3 que son medias, ¿vale? ¿Qué pasa al final de año? Si se dan cuenta, hay un efecto de espejo. En la línea roja, al terminar el año, el puntaje o el score que resultan de la evaluación de ítems que se ocupan para evaluar la conducta agresiva en estos niños está por debajo de cero. Es decir, se redujo la presencia de ese tipo de conductas. ¿Qué pasa si ustedes combinan la terapia con omega 3? Pues es mucho mejor. De hecho, se comporta igual casi con que ustedes simplemente le den omega 3. ¿Vale? Entonces, el mismo patrón ustedes van a poder visualizarlo en las demás gráficas. El omega 3 está siendo prácticamente un coadyuvante en prácticamente en no solamente en desarrollo celular en el sistema nervioso, sino también en las conductas que sean prácticamente optimizadas y reguladas en las funciones ejecutivas gobernadas por el sistema nervioso central. ¿Vale? La otra es la vitamina D. La vitamina D prácticamente nos facilita la señalización del calcio. ¿Cómo que calcio? O sea, ¿qué tiene que ver el calcio aquí? El calcio es muy relevante en procesos de lo que llamamos en neurociencias como la potenciación. La potenciación que vemos nosotros en células nerviosas en neurociencias es lo que podemos adjudicar que una célula se excite o que funcione de cierta manera, ¿sale? Este tipo de procesos de que la vitamina D facilita que las células nerviosas se activen es esencial para las funciones ejecutivas, ¿vale? También tiene una acción neurotrófica, lo cual facilita el desarrollo del sistema nervioso central en términos de la presencia de células nerviosas. Facilita el crecimiento, la maduración y diferenciación neuronal en etapas tempranas de la vida, que prácticamente en nosotros los adultos, depende de qué sexo sean, si son mujeres, está comprobado que en promedio las mujeres o las chicas, su desarrollo cerebral termina aproximadamente a los 21 años de edad, aproximadamente. En el caso de los varones tenemos un desarrollo o un tiempo de desarrollo cerebral un poco más tardío que las niñas, o en este caso las chicas y las mujeres, llegando hasta casi los 25 años de edad. Entonces, sí depende bastante de qué sexo estemos hablando, ¿vale? Y también facilita la transcripción de la hidroxilasa triptófano 2. Esta enzima va a ser relevante para la producción de serotonina. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando tenemos una deficiencia de vitamina D? Prácticamente se ha asociado con la manifestación de conductas del trastorno de desarrollo, por ejemplo, como el TEA, como el TDAH y otras que son como de psicóticas, por ejemplo, la esquizofrenia. ¿Sale? Entonces, ¿qué hay con respecto a la implementación de vitamina D? Y bueno, aquí está otra vez el doctor Adrian Ray con Olivia Choi. Olivia Choi era una investigadora postdoctoral acobijada por el doctor Adrian Ray en Pensilvania. Y lo que encontraron es que en población infantojuvenil, cuando se les administra vitamina D, hay una interesante interacción cuando estamos hablando de la presencia de adversidad social
en los cuales la población infanto-juvenil estaban inmersas. Vamos a verlo, por ejemplo, este lado de la gráfica. Si ustedes en estudio tuvieran a población infantil-juvenil con baja adversidad social, el puntaje que tienen con respecto a la manifestación de conductas antisociales está por debajo de cero, como lo puedo indicar con este puntero. ¿Sale? ¿Qué pasa con aquellos que tienen una alta adversidad social? Si se da aquí cuenta con el puntero, ya está arriba de cero, ¿no? Ah, pues la presencia de conducta antisocial es más probable que se dé. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si yo les doy vitamina D? Esta línea negra sólida que estoy trazando son aquellas poblaciones infantojuveniles que se les dio vitamina D. Si se dan cuenta, prácticamente darles vitamina D en alta adversidad social lo amortigua, ¿vale? Tiene un proceso muy interesante con respecto a las conductas antisociales, ¿vale? Esto es con respecto al puntaje total de la escala que ocupan los investigadores para dar cuenta cómo funciona con respecto a la vitamina D sobre la conducta antisocial. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Esa es la conducta reactiva, agresiva, reactiva. ¿Qué quiere decir reactiva? La reactiva es cuando alguien me agrede, yo agredo, o sea, yo respondo, estoy reaccionando. ¿Va? Si se dan cuenta, aquellos que no tomaron vitamina D o no se les dio vitamina D, sí responden de forma agresiva y más si vienen de un entorno o un contexto de adverso. Pero si se les da vitamina D, vean cómo se comporta esta línea negra que estoy resaltando. Pese a que tengan una alta adversidad social, no responden, o sea, no son agresivos. La única diferencia es que a esto se les dio vitamina D. ¿Va? En la siguiente, en esta gráfica simplemente les quiero mostrar más o menos o aproximadamente qué dosis es la necesaria en esta población, en esta muestra de investigación, en la cual no importa si estás inmerso en un ambiente o un contexto que sea adverso. Lo que encontraron es que casi una dosis de 28,90 nanogramos por mililitro de vitamina D, como está aquí, esta línea negra que divide ese espacio gris y blanco, con esto es necesario o suficiente para que no importa en qué contextos adversos estés, si le estamos dando esta suplementación alimenticia, no van a reaccionar de forma agresiva la población infantil-juvenil. Eso es interesante, ¿sale? Desde el punto de vista de nutrición, pero también de ámbito de neurociencias, ¿vale? La otra es la estimulación transcranial por corriente directa. Esta técnica no es tan novedosa realmente en el campo de neurociencias, que tendrá casi unos 15 años aproximadamente, pero vaya que sí está siendo novedosa en el campo de la psicología clínica y también la psicología forense. ¿De qué va prácticamente la estimulación transcranial por corriente directa? Utiliza el principio de potencial de acción que les mencioné anteriormente. El potencial de acción que clásicamente se describe en neurociencias es la despolarización de las neuronas, ¿sale? ¿Cómo se da la despolarización de las neuronas? Prácticamente por un intercambio de iones, ya sea al espacio extracelular o la entrada de iones al espacio intracelular, ¿sale? Cuando van entrando iones de calcio en la célula nerviosa, empieza a modificarse el gradiente electroquímico dentro de la célula nerviosa. Cuando empieza a hacerse más positiva la célula, entonces se da lo que llamamos como despolarización, ¿vale? O eventualmente el potencial de acción. En el potencial de acción asumimos en forma teórica en neurociencias que la célula se activó. ¿Vale? Y si se activa la célula nerviosa, va a ocasionar o mecanismos moleculares que no van a dar respuesta, por ejemplo, a conductas, ¿vale? Sin embargo, este potencial de acción no siempre está sostenida. Simplemente dura en cuestión de milisegundos y eventualmente la célula vuelve a su equilibrio de gradiente electroquímico, ¿sale? Por expulsar iones de calcio y entran iones de cloro. Los iones de cloro que tienen carga negativa logran estabilizar la célula nerviosa, ¿vale? Y otra vez se encuentra en un estado de reposo. Esa es la potencial de acción en forma muy, muy básica, ¿vale? Entonces, en este GIF bonito, pues le quiero amplificar lo que mencioné anteriormente.
se les da prácticamente la entrada de calcio, se despolariza, pero cuando se tiene que repolarizar, entran iones de cloro, como aquí le indico. ¿Sale? Entonces, eso es prácticamente el potencial de acción, muy, muy a grandes rasgos. ¿Vale? Y ahora, ¿de qué va entonces la estimulación transcranial por corriente directa? Este tipo de técnica utiliza dispositivos, los cuales se llaman como ánodos y cátodos. ¿Va? Los ánodos y cátodos prácticamente se sobreponen en el pelo, en el cuero cabelludo en las personas, en el cual evidentemente ahí tenemos el cerebro, en el cual se les da una ligera y mínima estimulación eléctrica, ¿sale? De 2 miliamperios. Es muy bajita, pero lo suficiente para lograr estimular las neuronas o la materia gris que se encuentra en la corteza, ¿sale? Entonces, es una forma de intervención que se da mucho en clínica. No estoy hablando en ámbito forense, ¿sale? Sino en ámbito clínico, en el ámbito de ciencias de la salud, ¿sale? Este tipo de abordajes, por ejemplo, se le ha dado para personas que tienen depresión, para personas que tienen Alzheimer y para personas que tienen Parkinson. Eventualmente ya hay otras condiciones, ya sean del ámbito neuropsiquiátrico, que se ha implementado más. Pero el día de hoy ya hay evidencia que se ha ocupado esta técnica para estimular el cerebro de personas que tienen conductas antisociales. ¿Sale? ¿De qué manera? Aquí les presento uno de los mejores estudios, fue de Kuhn 2024, que aquí les pongo la referencia. Y estos investigadores lo que hicieron fue darles terapia a través de la estimulación transcranial por corriente directa a personas que cometen conductas antisociales. Y también hicieron prácticamente una imagen de resonancia magnética funcional y evaluaron prácticamente su conducta. ¿Vale? Vamos a ver de qué va. Ellos ocuparon una prueba que se llama prueba de BART. La prueba de VAR es en inglés, que es Balloon Analog Risk Test, o la prueba de riesgo análogo del balón. ¿De qué va esta prueba? Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Déjenme un momento. Voy a poner acá. Mm, ok. Voy a dejar mi pantalla para compartirles otra. Ok. Estimado Samuel, ¿ya se ve la pantalla que tengo de fuera de PowerPoint? Sí, doctor, Gracias. ya lo estamos observando. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, pues les presento una versión de prueba que ustedes pueden incluso hacer. Ahorita les paso, si quieren, el link, ¿sale? De esta prueba que prácticamente al principio es evaluar función ejecutiva de control de impulsos, ¿vale? Es una prueba muy, muy sencilla, pero bastante poderosa al momento de hacer interpretaciones de la conducta, ¿vale? Yo voy a hacer un breve ejercicio, ¿vale? ¿De qué va la prueba? Lo que nosotros tenemos que hacer con esta prueba, que evalúa función ejecutiva de control de impulsos, es que nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre qué tanto voy a inflar un globo y qué tanto voy a ganar con respecto a cuántas veces yo lo inflo. Me explico. Entre yo más inflo un globo, más cash o más monedas o más dinero voy a ganar, ¿va? Sin embargo, sabemos que entre más inflemos un globo, más vamos a correr el riesgo de que se explote, ¿vale? Entonces, uno tiene que decidir qué quiero hacer. ¿Inflo más? Porque quiero más dinero, sí, claro. Pero ojo, si ustedes inflan muchísimo el balón, en este caso el globo, y explota, ustedes pierden ese dinero, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer aquí una prueba. Le voy a subir el volumen para que se escuche el sonido, ¿va? Entonces, yo le voy a dar inflar el balón. Si yo lo inflo, ok, perdón, creo que está un poquito alto. Me disculpo por los que tienen audífonos. Yo les voy a inflar más. Ok, ya lo inflé. Yo sé que si entre más lo inflo, más dinero voy a ganar. ¿Vale? Llevo tres infladas. Cuatro, cinco. Ok. Yo ahí me voy a detener. No me pregunten por qué. O sea, yo lo infiero de una forma subjetiva. No me voy a arriesgar y le voy a dar cash. Dame el dinero, ¿no? Ah, gané 75 centavos, ¿no? Siguiente. Voy a seguir inflando. Ok, dame más dinero. Va. Pero ¿qué pasa?
¿Qué pasaría si yo lo inflo más y me excedo? No, no, yo quiero más dinero. Estoy siendo impulsivo, vaya, quiero más dinero, quiero más. No es suficiente y voy bien, ¿no? Ok. Yo me estoy confiando de que ya llevo varias y no explota, ¿no? Y por lo tanto yo sé que voy a tener una recompensa que es dinero. Uf, si se dieron cuenta explotó, ¿no? Entonces me comí mis propias palabras, ¿no? Y a la siguiente perdí todo el dinero. Pero ese es el chiste de esta prueba, ¿vale? Entonces, esta prueba nos permite cuantificar qué tanto yo corro el riesgo de inflar los balones asumiendo y teniendo una curva de aprendizaje entre cuánto lo inflo y cuánto voy a ganar. Esa curva de aprendizaje en funciones ejecutivas va a ser esencial para procesos también de planeación. Yo planeo, pero también voy a controlar mis impulsos, ¿vale? Yo hasta aquí voy a terminar el task, o sea, la tarea, ¿vale? Voy a dejar de compartir pantalla. Solamente era para ilustrar de qué va la prueba de bar, ¿sale? Entonces, si se dieron cuenta, es una prueba muy sencilla, pero es una prueba muy poderosa al momento de sacar conclusiones, ¿vale? ¿Y qué usaron ellos además? No solamente es la prueba de bar, sino también qué región del cerebro se busca estimular. Y la que ellos estimularon fue la corteza prefrontal dorsolateral. Esta prácticamente está compaginada o asociada a dos redes esenciales en el cerebro humano, que es la red modo por defecto y la red frontoparietal. La red modo por defecto nos da la capacidad de tener procesos de control de impulsos, al igual que la frontoparietal. La frontoparietal, sin duda alguna, es la que se encarga del control de impulsos. Pero modo por defecto nos permite asumir las consecuencias de futuras conductas que pudiéramos tener. ¿Sale? Y antes de irnos con este estudio, también les voy a compartir otra cosa. ¿Vale? Ese es un software que yo tengo instalado en mi equipo. Si lo quieren, se llama MRI GL. De hecho, aquí se los voy a pasar la prueba de BART. Ahí están en el link para todos ustedes. ¿Vale? En ese software prácticamente es una versión, digamos, básica de cómo se analiza imagenología cerebral en los humanos. ¿Vale? Esta vista que yo estoy moviendo en mi curso, con mi cursor, ¿vale? Es una vista que llamamos como transversal. Es como si viéramos por debajo de una persona. Es decir, si estuviéramos acostados boca arriba y una persona estuviera parada y viéndonos hacia nosotros, eso estaremos viendo por debajo de su cerebro, ¿vale? Aquí está, por ejemplo, el cerebelo. Voy haciendo a zonas más dorsales del cerebro y llego, por ejemplo, hasta corteza, ¿no? Esta es una vista que llamamos como coronal. Es como si estuviéramos de frente a frente con una persona y le hicieran rebanadas, ¿sale? Literalmente eso se llama slices, son rebanadas. Y aquí está el cerebelo, ¿no? Y podemos ir hasta zonas, por ejemplo, más anteriores, ¿no? Esta es la frente, digamos. Y la otra es la que vemos como sagital. Es como si viéramos una persona de perfil, ¿va? Aquí está el tallo, aquí está el cerebelo, aquí tenemos, por ejemplo, el cuerpo calloso, que une los dos hemisferios, y pues vaya, estamos viendo las partes laterales del cerebro. Estas son tres vistas que se llaman XYZ en imagenología cerebral, ¿vale? ¿Y para qué nos sirven estas tres vistas? Estas tres vistas nos sirven para lo siguiente. Va. Si se dan cuenta, ahora generé un cerebro en tres dimensiones, ¿vale? ¿Por qué tres dimensiones? Porque es XYZ. Yo teniendo los cortes o los slices de XYZ, yo puedo hacer una reconstrucción tridimensional y proyectarla como un cerebro, ¿vale? Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Pues le voy a dar profundidad y vean cómo puedo ir y venir con respecto a la anatomía tridimensional del cerebro. Yo incluso puedo girar jugando con las coordenadas de X, Y, Z, ¿vale? Entonces, ¿de qué va esto? Yo voy a hacer una hemogeología más profunda y vean lo siguiente. ¿Qué es materia blanca y qué es materia gris? Antes de entrar ahora sí a la parte del cerebro. La materia blanca en neurociencias, en el cerebro humano, por ejemplo, ven todo esto que estoy
siguiendo con mi puntero, se ve, yo sé que es grisáceo, ¿no? Se ve grisáceo, ¿sale? Esta parte grisácea es lo que conocemos como materia blanca, que son fibras de axones, ¿sale? Materia blanca. ¿Por qué se le llama blanca? Porque literalmente se ve blanco. Por eso se llama blanca, materia blanca, porque se ve blanco. ¿Y por qué se ve blanco? Por prácticamente las vainas de mielina que son producidas por los oligodendrocitos, que es una célula glial. ¿Sale? Y ahora vean esto, todo lo que estoy siguiendo a la periferia o a la orilla de lo que está lo de blanco, todo esto es lo que conocemos como materia gris. ¿Sale? Materia gris. ¿Y por qué se llama gris? Porque se ve gris. Estas son las neuronas o los cuerpos celulares o también llamados somas de las neuronas. ¿Vale? Entonces, por eso se llama materia blanca y por eso se llama materia gris. Voy a dejar de compartir y voy a regresar con la presentación de PowerPoint. Listo. Entonces, ahora esta imagen ya se les va a hacer pues un poquito más fácil de interpretar, ¿no? Ah, pues está adentro. Bueno, pues ya sé que esto que es más blanquito, yo sé que esto es materia blanca y todo lo que sea más grisáceo, ya sé que es materia gris, ¿no? Bueno, bueno, entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron primero fueron evaluar algunos aspectos psicométricos con respecto a las personas controles, o sea, aquellas personas que no cometen conductas antisociales de aquellos que sí. ¿Va? Y lo que han encontrado, al menos de forma psicométrica, es que los que son agresores tienen deficiencias cognitivas. Por ejemplo, en la prueba de Wechsler tienen menor coeficiente intelectual el verbal. En este caso, tienen más puntaje de depresión, son más agresivos, tienen una agresión más reactiva y también proactiva, son más impulsivos, tienen menor procesos de atención, motores, menor planeación. Y este es el inventario de la personalidad psicopática. Esta no es una muestra forense, esta es una muestra comunitaria y clínica, ¿sale? Entonces, el inventario de la personalidad psicopática aquí nos indica que las personas pueden tener, en este caso los agresores, manifiestan más conductas de tipo impulsivas, aquí lo señalo, self-centered impulsivity o impulsividad centrada a uno mismo, el puntaje es más elevado con la persona típica. ¿Sale? Entonces, estas deficiencias de función ejecutiva se reflejarán de alguna otra manera en su conducta, pues claro que sí, pero ¿qué podríamos hacer para poder subsanar esa carencia de funciones ejecutivas? Bueno, lo que hicieron Kuhn y sus colegas fue darles estimulación transcranial por corriente directa y les invitaron a estos participantes a hacer la prueba de Barth, la que vimos del globo que se infla, ¿vale? Y el resultado fue interesante. Aquellos que son agresores, aquí dice, si se dan cuenta, dice stimulation, dice active y dice sham. ¿Qué es uno y qué es otro? Active es cuando se les da la estimulación. El sham es un control en investigación que se hace, te voy a poner los electrodos, pero no te voy a dar nunca ninguna estimulación. ¿Vale? Por eso se llama que es un tipo de control, ¿va? Y lo que quiero que se enfoquen en esta que yo estoy trazando, voy a ser más específico con esto. Ok, cuando les dan la sesión uno prácticamente no hay ninguna diferencia sustanciosa con respecto a cuántas veces yo ajusto cuánto se infla el globo, ¿vale? De alguien que les puse el electrodo pero no le di estimulación, ¿vale? Sin embargo, en la segunda sesión de estimulación transcraneal, vean qué pasa. Esta línea morada o lila, como lo quieran ver, se eleva, ¿cierto? Está más arriba. Los agresores, en este punto, después de una segunda sesión de estimulación transcraneal, incrementaron su puntaje en el sentido de que ahora son más meticulosos ajustando cuántas veces inflan el globo, ¿sale? Lo mismo pasó con el grupo control, pero lo interesante son los agresores. Los agresores empiezan a tener una mejoría en su función ejecutiva de control de impulsos, ¿vale? Eso es en cuanto uno ajusta cuánta infla el globo. En la gráfica que tenemos acá es cuánto es el dinero que uno gana, ¿va? Los grupos controles, prácticamente el que se le da la estimulación por corriente directa
y aquellos que fueron sham no hubo ningún tipo de diferencia significativa, se comportan igual en pocas palabras. Sin embargo, los agresores pasa algo muy interesante. Los agresores prácticamente cuando se les da la estimulación transcraneal por corriente directa, pierden más dinero que un control, sí, sí es cierto, pero no tanto como cuando, por ejemplo, no les doy corriente directa. Si no les doy corriente directa, pierden mucho dinero, por eso están hasta acá abajo, pierden muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque se exceden en inflar el globo, ¿va? Pero cuando yo les doy corriente directa, ¿ganan menos que un control? Sí, pero ganan mucho más que aquellos agresores que no les di corriente directa. O sea, ajustan. Es justo esta curva de aprendizaje en el que yo asocio e infiero cuántas veces voy a inflar el globo y lo asocio con la relación riesgo-recompensa. ¿Vale? Ese es un hallazgo maravilloso con respecto a la estimulación por corriente directa, ¿vale? Y lo que se vio prácticamente con imagenología cerebral, una vez dadas esa estimulación por corriente directa en la corteza prefrontal dorsolateral en estas personas, fue un incremento de actividad cerebral. ¿Dónde? Aquí yo señalo prácticamente lo que llamamos como el lóbulo parietal. ¿Sale? Aquí está el lóbulo frontal y este es el lóbulo parietal, ¿sale? En este surco, donde está la corteza prácticamente somatosensorial, en los cuales los participantes modulan sus conductas para poder obtener una recompensa, ¿sale? También otras regiones activadas durante esta prueba fueron regiones asociadas, por ejemplo, al tálamo. El tálamo es visto como un hub o como un centro integrado de información sensorial. Es decir, bueno, los agresores en ese sentido, cuando se les da esa estimulación, su tálamo está mucho más activo. Por lo tanto, sus sentidos, o en este caso, estimulaciones sensoriales son más activas o están en más alerta. Es decir, ahora son más meticulosos al momento de que estoy viendo cuánto se infla y viendo cuánto es lo que voy a ganar. ¿Sale? Y por último, otras regiones que se ha visto asociada, por ejemplo, son algunas porciones que vemos del lóbulo occipital, la cual es asociada con información o interpretación de la percepción visual. ¿Sale? Entonces, sí manejan tiene una mejoría con respecto a funciones ejecutivas. También se ha ocupado este tipo de técnicas, por ejemplo, para personas que tienen trastorno pedofílico. ¿Va? Voy a hacer un paréntesis aquí. El trastorno pedofílico, de acuerdo al DSM-5-TR que tenemos de hace casi 3 años que se publicó, es un trastorno psiquiátrico en el cual tiene dos criterios. El primero es tener una atracción sexual hacia menores de 13 años y segundo criterio en el que el sujeto tiene un historial o ha cometido delitos sexuales en contra de menores de 13 años. ¿Vale? Trastorno pedofílico no es lo mismo que pedofilia. ¿Va? Pero en este caso es para personas que tienen trastorno pedofílico, lo que quiere decir que tienen una atracción sexual por infantojuveniles y cometieron delitos sexuales. ¿Va? ¿Qué pasa? Aquí Patricia Pescioli y junto con el doctor Michael Chiconcito en Canadá, lo que hicieron fue exponer a las personas con trastorno pedofílico dos imágenes. En esas dos imágenes, lo que vemos como sacada es lo que al sujeto, en este caso, le pedimos que vea. En este caso es la fotografía representativa, no es real, ¿eh? Representativa de un niño. Y la antisacada es lo opuesto a lo que el sujeto le atrae, que es en este caso un adulto, ¿vale? Entonces, ¿de qué va esto? Los sujetos tienen que obedecer las indicaciones o seguir los criterios de la prueba y vamos a determinar si darles estimulación transcranial por corriente directa mejora sus procesos de atención. ¿Cuál sería una mejora de proceso de atención? Que estos sujetos no vean la imagen de los infantes. Claro está, ¿no? Y lo que vieron los investigadores es que darles esa estimulación a las personas con trastorno pedofílico mejoró sin duda alguna la respuesta de latencia. ¿Qué quiere decir? Que tardan más tiempo en voltear a ver las imágenes de los infantes. Tardan más tiempo. Es decir, tienen un proceso de atención
mejorado u optimizado cuando se les da esa estimulación por corriente directa. ¿Sale? Entonces, esto es un estudio que apenas se hizo, si no mal recuerdo, con 20 pacientes. O sea, es un tamaño de muestra muy pequeño y es considerado como un estudio piloto, ¿vale? Por lo tanto, no es un estudio conclusivo, ¿sale? Pero nos invita a pensar que realmente es una promesa a futuras investigaciones clínicas para personas que tienen trastorno pedofílico, ¿vale? La otra es la oxitocina, ¿vale? Es la oxitocina, sin duda alguna, no creo que tardando vaya a salgar ahora sí al campo farmacéutico, ¿vale? ¿Por qué? La oxitocina es una hormona o una neurohormona la cual prácticamente se sintetiza a través del núcleo del hipotálamo, prácticamente en el lóbulo neural que tiene el hipotálamo y tiene muchas funciones. Por ejemplo, una es la función hídrica, la otra es, por ejemplo, facilitar contracciones musculares. En el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando están en parto, la oxitocina tiene un papel muy fundamental para facilitar estas contracciones musculares. O la oxitocina, por ejemplo, también es vital para que las mujeres puedan eyectar la leche, ¿no? Cuando están en procesos de amamantamiento. También la oxitocina está asociada a la formación de vínculos afectivos, por ejemplo. Y otra muy importante de la oxitocina es que es esencial para el reconocimiento de expresiones faciales en los humanos, ¿va? En este estudio que hizo Tully apenas hace 3 años, lo que hicieron fue indagar bajo el paradigma del doctor Paul Heckman, este psicólogo padre de la psicología corporal o también llamada psicología no verbal de la Universidad de San Francisco, es utilizar las expresiones que Paul Heckman documentaba, ¿no? De las 7 emociones básicas que el humano puede manifestar a través de expresiones faciales. Los psicópatas tienen un problema. Los psicópatas, bueno, un problema en el sentido a que no se asemeja a las personas neurotípicas. Los psicópatas son incapaces de reconocer expresiones faciales. Y si son capaces, su capacidad es prácticamente nula, ¿sale? Entonces, si nosotros empíricamente en modelos animales de laboratorio, es decir, modelos preclínicos, y en otros abordajes clínicos en personas que no tienen psicopatía, se ha sustentado que la oxitocina facilita el reconocimiento de expresiones faciales, ¿qué pasaría si se los damos a un psicópata? Bueno, lo hicieron Tully y colaboradores en esa época, hace 3 años apenas, y monitorearon una región de la corteza que se llama corteza media cingulada izquierda. La corteza cingulada es esencial en procesos superiores para el reconocimiento precisamente de expresiones faciales o de emociones, ¿va? Entonces lo que hicieron es tener a personas que tienen psicopatía, como personas que no tienen psicopatía, a los cuales aún no se dan placebo. Simplemente es un spray, bueno, perdón, aquí no me expliqué, intranasal. Es un spray intranasal, ¿sale? Es como cuando ustedes tienen algún tipo de alergia o se les resaca la nariz, toman, por ejemplo, solución salina, ¿no? Un spray, el Sterimar, por ejemplo. Pues es prácticamente similar. Solo que uno simplemente es solución salina y el otro tiene oxitocina, ¿va? Entonces, lo que encontraron es que las personas que tienen psicopatía, el puntaje con respecto a las medianas, con respecto a la activación de la corteza media cingulada al identificar rostros, se activó más. Si a un psicópata le das simplemente solución salina, vean que la mediana está por debajo de cero, o sea, su cerebro no fue estimulado, no logra identificar expresiones faciales. Pero si le damos un shot intranasal de oxitocina, vean cómo se eleva este puntaje. ¿Vale? El cerebro psicópata es muy, muy, pero muy complejo. O sea, todavía no sabemos mucho. O sea, no se crean que ya sabemos con respecto a todo el cerebro del psicópata o cosas así, porque no es así. O sea, todavía no lo conocemos bastante bien. Porque si lo conociéramos, muchos problemas ya estuvieran resueltos. Y no están resueltos, insisto. ¿Sale? Las neurociencias no es un campo que nació de la noche a la mañana. ¿Va? Y todavía tenemos muchas cosas que explorar con respecto a las personas que tienen psicopatía. ¿Va? Y el otro, en el cual voy a culminar esta conferencia, es estrés oxidativo. ¿Sale? ¿Por qué el estrés oxidativo? Bueno, el estrés oxidativo se define como esta falta de equilibrio o balance entre agentes oxidantes y antioxidantes que tienen nuestras células. ¿Vale? Entonces, lo que investigó el doctor Adrian Rain, otra vez está aquí el doctor Adrian Rain, es que hay una relación entre la exposición al plomo y
la manifestación de conductas externalizadas, es decir, de conductas agresivas en población infantojuvenil. Ya le dicen, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, no estás hablando de nutrición y ahora nos hablas de plomo, ¿no? Bueno, es que, insisto, o sea, tenemos que dejar, no olvidar, sino apartar tantito esta vieja teoría clásica en criminología de que todo es violencia, de que todo es abuso en la infancia, de que todo es falta de dinero, etcétera, cuando realmente estamos rodeados de un factores que hemos, si bien si no lo han visto antes, pues es la primera vez que lo van a ver, pero que también tienen que tomar muy en cuenta cuando estamos hablando de fisiología cerebral, ¿vale? Entonces, lo que encontró Eden Ray y sus colaboradores hace 3 años fue que, por ejemplo, la población infantojuvenil que está inmersa en un espacio o contexto adverso social, sin duda alguna, influye, por ejemplo, en la manifestación de conductas, por ejemplo, externalizadas, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa cuando en estas muestras, es decir, en esta población infantojuvenil, se les extraen muestras de sangre y se analiza, por ejemplo, la presencia de metales como plomo? Lo que encontraron es que tener plomo en la sangre está asociado significativamente con un contexto adverso. ¿Dónde podremos encontrar plomo, por ejemplo? Generalmente, la presencia de plomo puede estar o se debe a espacios sociodemográficos que tienen una desventaja socioeconómica, ¿vale? Y generalmente la presencia de industrias, ¿vale? Dirían, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver y mucho, porque la población infantil-juvenil que está inmersa en estos contextos en la cual hay presencia del plomo, el plomo facilita la aparición de conductas externalizadas en esta población infantil-juvenil, ¿vale? En este caso, esta gráfica de acá arriba es para población White American y no White American. O sea, son personas caucásicas y afroamericanas. ¿Sale? La de abajo es con respecto al sexo. Si eres, en este caso son chicos o son chicas. Estadísticamente, esto se manifiesta más en la población varonil. ¿Vale? En la población masculina, donde tener una experiencia social adversa, en mi contexto es adverso, en el cual hay presencia también de plomo, facilita la aparición de conductas externalizadas y agresivas, ¿vale? Bueno, y dirían, ¿y ese tipo de cosas qué interpretación tiene? Adrian Rain, en su artículo, ya para ir terminando esta conferencia, lo que él debate es que la presencia de plomo simplemente es como un bien marcador en el cual me está diciendo que este niño o este adolescente vive en una zona que es prácticamente con una desventaja social y económica. Y hasta ahí, ¿no? Yo pudiera entenderlo que pues Adrian Ray pues está muy inmerso de psicología y criminología, ¿sale? Sin embargo, en el ámbito de neurociencias también tenemos algo más que decir que solamente es una cuestión socioeconómica. La exposición al plomo prácticamente genera algo que se llama estrés oxidativo, que fue lo que mencioné hace unos minutos, y el estrés oxidativo hace prácticamente una catástrofe a nivel celular en el cerebro, ¿sale? La exposición al plomo facilita este estrés oxidativo e incrementa las especies reactivas al oxígeno. ¿Qué va a hacer esto? Prácticamente lo que va a hacer es dañar a las enzimas que se van a encargar de proteger a nuestras células, ¿sale? Por ejemplo, de radicales libres. También lo que va a pasar es que va a haber un incremento de calcio en las células nerviosas, y esto ya lo vimos anteriormente. La hiperexcitación sostenida en el sistema nervioso central es grave, ¿sale? Y otro que va a ser, otro proceso, es el daño a las funciones de la mitocondria que se encuentran en sus células. La mitocondria es considerado como un organelo esencial de la respiración celular, es decir, la producción de ATP, que nos da energía a nuestras células, ¿vale? Eventualmente eso va a generar peroxidación lipídica, es decir, daño a lípidos. Y recuerden, la materia blanca de nuestro cerebro está constituido por lípidos. ¿Sale? Lípidos como la mielina. La mielina está producida por los oligodendrocitos, ¿vale? Entonces, el tener la presencia de plomo prácticamente va a desencadenar en estos eventos fisiológicos que dañan no solamente la estructura cerebral, sino las funciones de las mismas, funciones ejecutivas que se manifiestan en conductas externalizadas, como Adrian Rain lo evidenció en su estudio de hace apenas casi 3 años. ¿Sale? Y bueno, yo con esto termino la conferencia.
Muchísimas gracias por estar en esta sección del jueves, en la Semana Mundial del Cerebro, que es un evento gratuito para todas y todos ustedes, como un evento gratuito de libre acceso, como un acto de divulgación científica. Les agradezco muchísimo. Estimado Samuel, te cedo el auditorio. Doctor, no, al contrario, muchísimas gracias. Vamos a ir dándole cierre a la conferencia del día de hoy. Sin duda un tema muy amplio e interesante, y con mucho camino por delante. Quiero agradecerle por acompañarnos el día de hoy y por su loable labor en la investigación y divulgación científica, doctor. No, nada de que gracias a ustedes también por el espacio y sobre todo al auditorio, porque pues ustedes hacen posible también esto. Entonces, cualquier duda y veo que hay preguntas, solo que ya estamos sobre tiempo, por favor, contáctenme por correo o ahí tienen mi red social para que ustedes puedan escribirme cualquier duda que tengan. Yo me comunico con ustedes inmediatamente. Claro que Este sí. es Sandy Mar. Ahí tienes mi correo, Sandra, y mi cuenta. Ahí me pueden seguir y ahí les doy seguimiento. Muchísimas gracias también a los participantes. Por cuestiones de tiempo, sí, vamos a finalizar la conferencia. Los esperamos el día de mañana en este mismo horario de 8 a 9 de la noche, para la última conferencia de esta Semana del Cerebro. Muchísimas gracias. Gracias, que descansen. Buenas noches.